no le fallamos, gracias a Dios y a la misericordia de Dios que pudimos llegar. Y bueno, cuando nos comprometemos tenemos que hacerlo, llegar, estar. Así que una alegría verle a todos, a los que conocemos, a los más nuevos que están sirviendo a Dios también. Dios les bendiga mucho, está muy hermosa la casa de Dios, muy linda. Y nosotros nos gozamos con esto. Tienen unos pastores jovencitos ahora, con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Y eso es importante, así como nos conocieron a nosotros al principio, ahora ustedes tienen pastores jóvenes para rato. Y eso vale la pena, tratar de cuidarnos, de estar bien, de tener comunión, de ser bendecido por el Señor y por los siervos del Señor. Así que contento de poder llegar, saber que Dios es fiel y que Dios es el que nos habla, el que nos ministra. ¿Cuántos necesitan que Dios nos hable, que nos ministre, que nos ayude, que haya algo de Dios en nosotros? Por supuesto que lo tenemos, pero cada día tenemos que aumentar la bendición de Dios y ser valiente para seguir adelante. No importa nada. Yo le decía hoy al pastor cuando le mandé mensaje, en las aguas son probados los creyentes. ¿Se acuerda de Gedeón? Bueno, ¿dónde fueron probados? En las aguas. Y en el barro, no vine porque había barro, porque esto, por lo otro, pero tenemos que encarar el barro, y si somos del barro, o no, somos de barro. Yo me acordaba un tiempo que vinimos al principio cuando el pastor nos mandaba, que se había hecho la campaña con la tía Nilda y el tío Valerio. Tenía un Citroën. Y entramos por una calle porque dice que por esta había llovido mucho. Ahora está buena esta calle, lo único que te cascotea un montón, ¿vio? Pero está mejor que antes. Pero aquella calle de la Chumbiada era terrible. Te hacía ver que estaba re linda, pero cuando llegaba más atrás o más para adentro estaba llena de barro. Y el Citroën le cuesta tirar entre el barro. Así que entramos y teníamos que venir al culto. Entramos y cuando llegaron unos 20 kilómetros empezó el barro y el barro y el barro. Y el autito venía a 10, a 5 y así. Así que decidimos no volvernos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. No hay que volverse. Hay que seguir para adelante como venga. ¿O no? Y paramos un auto y nos dijo, para adelante está peor y para el otro lado de Belgrano más peor. Así que llegamos hasta la Chumbiada, a duras penas, y después de eso doblamos para la ruta 3. Pero de ahí, de la Chumbiada a la ruta 3, nosotros con Nilda de a pie y el hermano Valerio sentado en el auto y nosotros empujándolo. Hasta allá llegamos, hasta la ruta. Y ahí llegamos al culto. Teníamos acá en el salón de frontera, llegamos, ya estaba terminando el culto de la oración, estaban los hermanos orando, así que hicimos otro culto. Fue tremendo. Fue tremendo ese día lo que Dios hizo, pero llegamos, hermano. Y ahora acá hay una lluvita, alguna cosa, ahí nomás nos quedamos. Después de haber atravesado tantas cosas, ¿no? De haber pasado por tantas pruebas, luchas. Y no solo eso, después salimos, fuimos a cargar nafta y cuando volvíamos pasando por el salón, se nos rompió la dirección del Citroën y nos subimos arriba a la vereda, para completarla, ¿vio? Así que milagrosamente, 12 de la noche, subido arriba de la vereda, ahí levantamos el capó del auto y bueno, empezamos a mirar y claro, se había cortado una chaveta en la dirección. Menos mal que esos Citroën se arreglan fácil. Así que conseguimos un clavo y con un clavo lo arreglamos y llegamos nuevamente. Y todo por ruta después. Así que el Señor nos ayudó, nos bendijo. Por eso que es importante, la obra de Dios tiene tantas cosas que uno pasa, pero no debe retroceder.
Ni siquiera en esas cosas, ni siquiera en la parte espiritual o en la parte de la familia. Tenemos que creer que Dios nos puede ayudar. Nosotros también en este viaje, bueno, mi esposa había quedado acá y nosotros venía con mi hermano, mi cuñada y mi sobrina. Y bueno, de repente cuando faltaban 70 kilómetros para la frontera se nos rompió el auto. Y bueno, quedamos ahí en el medio del campo, en un país que no conocemos mucho para hacer dedo, aunque lo hicimos la primera vez cuando fuimos con mi esposa a dedo todo, los 800 kilómetros, pero bueno, hacía rato que no hacíamos dedo. Pero qué importante es el discipulado, qué importante es haberse preparado por la fe. Y bueno, llamamos al seguro, porque teníamos seguro, y dice el seguro, si quiere, lo llevamos hasta Maldonado. Ya habíamos hecho 330 kilómetros más o menos, o un poquito más, 350. Y yo pensé, para atrás jamás, tengo que cumplir el propósito, tengo que irme, tengo que llegar. Y bueno, le digo, no quiero ir para Maldonado, quiero ir para Fraivento. La cuestión que apareció el auxilio. Mire, si yo le digo para Maldonado, tenía que después hacer dedo para Maldonado porque con mi hermano, porque el del seguro dice, llevo 2 nada más, y éramos 4. Así que mandamos la esposa de Oscar y la hija en el auxilio con el auto hasta Fraivento, y nosotros los 70 y pico de kilómetros lo hicimos a dedo. Y Dios nos auxilió, nos bendijo, y hoy estamos aquí. Por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y la lógica, el razonamiento humano muchas veces puede pensar, ¿y cómo me voy? ¿De qué manera me voy? Porque desde acá hasta Fraivento, desde ahí donde estamos hasta Fraivento, y después los 400 que faltan, ¿cómo lo hago? Pero sabe que esperando el auxilio, habíamos pedido oración. A nuestras hijas le habíamos contado y de repente suena el teléfono y yo le había dicho a los chicos, mirá, el Señor nunca nos ha dejado. Se rompió el auto, no hay problema, no nos vamos a hacer problema, no sé lo que tiene, qué es lo que pasó, cuánto va a salir, no nos importa, pero llegar, vamos a llegar. A alguien Dios va a tocar y si no, nos vamos a dedo. Una vez el pastor, cuando tenía el auto del pastor, le dije, pastor, me voy a Uruguay. Y me dice el pastor, mirá que el mecánico me dijo que no podés andar a un lugar lejos. Bueno, le digo, pastor, pero es lo que tengo. Así que porque había que hacer el motor al Peugeot. Y dice, no, dije, nosotros nos vamos a Uruguay en el auto. Ese auto ha pisado Paraguay, Bolivia, todos lados, tiene que pisar Uruguay, dije yo. Era la fe. Pero el pastor me decía, pero mirá que el mecánico me dijo tal cosa. Bueno, pastor, pero es lo único que tengo. Así que cuando salimos, le dije al diablo, mirá diablo, si vos me rompés el auto, yo al auto lo dejo donde se rompa, pero hasta Uruguay no paro. Así que tenés que estar convencido que si me lo rompés, igual yo voy a llegar. Llegamos. Llegué hasta Punta del Este y lo paré adentro del Conrad, el famoso Conrad. Ahí arriba estaba el Peugeot y me metí adentro a mirar, porque Dios es fiel. Fuimos y vinimos y Dios nos guardó. Y si se rompe el auto, ¿qué me importa? Porque Dios es fiel, Dios siempre tiene la salida. Y estaba sentado en el auto y le digo, un ángel, alguien, Dios va a usar para estar, no se hagan problemas. Yo tranquilo, ¿no? Y de repente suena el teléfono, mi yerno. Me dice, pastor, ¿dónde está? Le digo, se me rompió el auto. Sí, me dijo Anita, ¿sabe que en este momento ya estoy saliendo? ¿Qué? Le digo, estoy saliendo para ir a buscarlo. ¡Qué tremendo! Estaba a 470, 500 kilómetros de ahí. Me dijo, si no llega a Fraivento, a donde esté, igual cuando yo llegue, lo voy a ir a buscar. Yo le dije, mira, no te hagas problema que a Fraivento voy a llegar.
En un rato estoy allá. Y bueno, y me puse a llorar, a dar gracias a Dios por su misericordia. Así que nos trajeron hasta Las Flores. ¡Qué bendición! Así que llegué a Las Flores, estuve con los pastores en el culto. Y a la noche también, el miércoles, no tenía con quién ir. Miren cómo es Dios, cómo nos auxilia. Por eso yo no me hago problema por una cosa, otra, aunque muchas veces uno puede pensar, ¿y ahora cómo voy a ir? Y voy a andar así nomás, a dedo. Es que estamos acostumbrados a todo. El movimiento cristiano y misionero está acostumbrado a todo. Los siervos de Dios, los discípulos, los obreros, no se tienen que preocupar dónde van a comer, dónde van a dormir, nada, porque Dios provee. ¿O Dios no provee? Dios provee. Así que estaba la noche con el pastor conversando, charlando, y uno de los muchachos nuevos que había ido, un pariente de Oscar, porque entregaron una bebé que era pariente de Viviana, había como 30 ahí de los nuevos el miércoles, pero uno de ellos, que yo lo conozco y siempre oramos por ese muchacho, y fue la primera noche, el famoso Yoshi que le decían, el hermano de Gastón, uno que jugaba a la pelota, ¿no? Y me dice, escuchó que mi hermano decía, ¿cómo te va a ir? Le digo, ahí hay un micro, como a las 2 de la mañana me voy, pero teníamos un montón de bolsos, un montón de cosas que habíamos dejado de la convención en la casa de mi hermano. Así que le digo, me voy en micro. Y él dice, no, el micro no se va a ir, lo voy a llevar yo. Claro, me quería llevar hasta Monte él porque escuchó que... Pero bueno, le digo, después te aviso, le digo yo, me salió así. Termina de decirme eso, el teléfono suena. Mi hermano Gustavo me dice, ¿te viniste de Las Flores? No, le digo, ahora voy a tomar el micro o alguien me va a llevar. No, dice, ahí estoy saliendo para allá. Así que me llevó hasta Lobo. Dios es bueno. Y ahí vi recién a mi esposa, pues no la había visto, o estaba con el tema de su hermana, todo lo que había pasado. Y hoy nos trajeron también milagrosamente un matrimonio de Lobo que lo conozco hace muchos años ya. Así que qué bendición cómo Dios hace. Me faltan 2 trechos nomás después, pero creemos en la misericordia de Dios. Creemos en el Dios del cielo, que Dios va a tocar el corazón de alguien. Y que Dios lo va a hacer. Alguno me va a llevar hasta Chivilcoy, que tengo que estar ahí con mi esposa predicando la palabra el domingo. Y el domingo, lunes, alguien va a querer ir a Uruguay a conocer de paso. U otros, si conocen, me van a llevar. Yo no sé cómo Dios va a hacer. Pero lo importante es hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos creen en la voluntad del Señor? Los milagros que Dios hace, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, que hemos oído. Hace un tiempo atrás estábamos orando para pagar el terreno, nos cuesta a veces pagar el terreno, Dios tiene misericordia y nos ayuda. Y una noche me desperté a la madrugada, mi esposa estaba descansando y yo me desperté 3 de la mañana y comencé a orar en la cama, a levantar mis manos y le dije, Señor, son $250 que tengo que pagar. Señor, tú nos trajiste a esta tierra y nos prometiste que ibas a bendecirnos y ayudarnos. Yo te hago recordar las palabras, te hago recordar las promesas. Ayúdanos y auxílianos. Y bueno, oré así, Señor, ¿qué es para ti tocar un corazón? Hablarle a alguien, no sé, que realmente traiga la provisión para el terreno. Y bueno, con mi hija por ahí hablábamos acerca de cómo pagarlo, de qué manera. Yo veo que uno hace planes, cosas, pero Dios es fiel. Y de repente me desperté después a las 7 de la mañana, nos levantamos y andábamos haciendo las cosas del Señor. Y de repente viene un joven y cuando se iba a ir dice, pastor, esto es para usted. Y yo lo guardé. Y claro, allá una ofrenda, una ofrendita de 2.000 pesos,
No sé qué compra usted con 2.000 pesos acá. 4 choclos, qué sé yo. Alguna cosa así. Le digo 4 choclos, porque el otro día fui a comprar 3.500. Pero allá usted con 2.000 pesos compra más o menos, a ver, 7 kilos de carne. O más. Porque son 60 y pico mil pesos de acá. Entonces, bueno, y el trabajo de un día. Y bueno, yo pensé, digo, me habrá dejado 2.000 pesos. Lo agarré, lo guardé. Después miro, eran 14.000 pesos. No, 12.000 pesos. Lo miro, ¿cuánto eran? $250. Aleluya. Qué tremendo es el Señor. Esos milagros hace Dios. Así que fui y le dije a mi esposa, mira, el terreno, la bendición. Ahí nomás rajamos para Punta del Este, porque el banco que pagamos está en Punta del Este, unas 50, 60 cuadras. Así que nos fuimos en el auto al cajero y ahí metimos la cuota otra vez. Así que qué bendición, hermano, las cosas que Dios hace, cómo Dios nos sorprende, cómo Dios está haciendo milagrosamente. ¿Cómo no vamos a creer en este Dios? No lo limitemos a Dios. Creamos en ese Dios que creemos al principio, ahora sigamos creyendo por lo imposible. Pero lo importante es que nosotros seamos fieles a Dios, fieles a los principios, obedeciendo a Dios en todo. Obedeciendo a Dios en todo, aún diezmando, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como pastores, ni hablar, pero como creyente, como discípulo, como obrero, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto le dan a Dios lo que es de Dios? Y si no ha empezado, pregunte y empiece, porque algunos son mañeros para diezmar, y otros dicen, oh, no me va a alcanzar, pero diezme. Y otros dicen, no, pero ese es del Antiguo Testamento. Es del Nuevo también. Diga, es del Nuevo también. ¿Recuerda al publicano y al fariseo? ¿Qué decía el fariseo? Yo ayuno, oro, ¿qué más decía? Doy mi ofrenda y doy mi diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El 10% de lo que nosotros ganamos. Y el 90% nos queda para nosotros y Dios lo multiplica. Así que creamos en ese Dios que multiplica todas las cosas, en el nombre de Jesús. Bueno, ese era como un remarco para hacerle, pero ahora vamos a leer una palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Esto es algo que yo estoy experimentando y que estoy teniendo una comunión hermosa con el Señor. Algo que el Señor está hablando a mi vida en estos días atrás, algo que estoy practicando desde hace años, pero ahora con más intensidad, que dice de esta manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire qué tremendo. Tome asiento. Acá está hablando de Jesús. San Marcos está hablando de Jesús, que él se levantó, dice, levantándose muy de mañana. ¿Cómo es que dicen de la mañana? ¿Cómo dice? Al que madruga Dios lo ayuda. Pero la Biblia también habla, nos dice que me hallan los que temprano me buscan. O sea que es un dicho de la calle, pero en la Biblia está escrito: me hallan los que temprano me buscan. Y Jesús tenía un ministerio poderoso en esa nación de Israel. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, enseñaba, pero después se apartaba. Bueno, evangelizar, como nos han enseñado tanto,
a evangelizar. Y evangelizamos y llevamos el mensaje y oramos por la gente y le predicamos a las personas. Y a veces parece que usted tira la semilla al vuelo. Porque después que vuelve, dice, puede ser que algo haya pasado en un corazón, me dijo que sí, esto, lo otro, y por ahí no aparece. Pero, ¿qué va a pasar? Dios va a hacer germinar esa semilla, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo recogerá, dice Eclesiastés. Entonces hemos echado el pan, hemos predicado, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, todo lo hacemos como lo hicimos acá, lo hacemos allá, pero de repente como no vemos los resultados. Pero uno de los resultados más grandes era la comunión que Jesús tenía con su Padre. Jesús no hacía nada si no tenía comunión con su Padre. Y también la intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren tener intimidad con Dios? Algo íntimo con Dios. Algo íntimo con Dios. Es importante la intimidad. Y el Espíritu Santo me ayudó. Nosotros hemos revuelto los barrios, hemos hecho campaña y lo vamos a seguir revolviendo. Vamos a seguir predicando como Dios nos ha mandado. Vamos a hacerlo hacia afuera. Entonces vamos a ser impulsados. Estamos siendo impulsados hacia afuera, como dice San Juan 1:12, San Marcos 1:12, pero una de las cosas que Dios me habló a mí, escóndete en el secreto de Dios, en la intimidad con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y vas a ver los resultados. Que todas esas palabras, que toda esa siembra va a germinar en los corazones. Pero hay algo que tenemos que hacer, tener intimidad con el Señor. Porque a veces nosotros podemos llevar el mensaje, podemos hablar, podemos usar nuestra fuerza, nuestra capacidad, lo que Dios nos ha dado, esos talentos, todo, y eso está bien, pero va acompañada de ese tiempo de oración que nosotros tengamos con Dios, de esa intimidad. Y cuando habla de intimidad, habla de que nosotros tenemos que estar a solas con Dios, hablar con Él y también escucharle, porque a veces nosotros le hablamos mucho y no lo dejamos que Él responda. Antes yo era así, gritaba, hablaba en lengua, zapateaba, escuchaban los vecinos. Pero ahora Dios nos ha llevado con mi esposa a tener una intimidad con el Señor, a orar juntos, pero también a orar con Dios, poner delante de Dios todas aquellas cosas. Y Jesús se apartaba a lugares desiertos. ¿Has apartado tiempo para tener intimidad con Dios? ¿O todo tu tiempo es continuamente trabajo, continuamente celular y otras cosas que a veces nos llenan, nos llevan las horas y todas esas cosas? ¿Le has obedecido a Dios cuando Dios te despierta por la madrugada y no podés dormir? Algunos se toman una pastilla para dormir. Otro va y dice, bueno, no tengo sueño, pero me voy a acostar de vuelta a ver si puedo dormir. Y es Dios que nos despierta para que nosotros tengamos intimidad con Él. Para que en ese momento, cuando estamos a solas, nosotros podamos oír la voz de Dios. Muchas veces no oímos la voz de Dios. Y por no oír la voz de Dios no obedecemos, no marchamos. Pero si oímos la voz de Dios, si estamos en la presencia de Dios, Jesús pasaba horas en intimidad con su Padre. Y cuando la gente lo iba a buscar, Él ya salía de la oración hacia la gente, pero tenía el poder, pero también tenía una palabra, tenía una dirección, tenía un consejo. Cuando ponía la mano sobre alguien, esa persona era sanada, era librada. Y nosotros, como cristianos, también no tenemos que tener solo momentos cuando estamos en la iglesia o cuando venimos a los cultos o alguna oración. Todos los días tenemos que tener intimidad. Habla de amistad íntima con Dios. Tenemos que tener amistad con Dios.
¿Cuántos quieren tener amistad con Dios? Y tener amistad con Dios, a estar en la presencia de Dios, hace que tu vida se renueve, hace que la tristeza, el dolor, aquellas cosas que a veces están en nosotros, el estrés o tantas cosas, desaparezcan. Cuando nos aquietamos en su presencia. Jesús oraba a su Padre y el Padre le respondía, el Padre lo ministraba y después salía hacia la multitud y tenía una palabra de Dios. ¿Recuerda aquella escritura que Jesús tuvo toda la noche orando? Y que a la madrugada supo que sus discípulos estaban en peligro. ¿Quién le habló eso? El Espíritu Santo, el Padre. ¿Por qué? Porque él estaba en comunión con el Señor, en intimidad con su Dios. Y todo aquel que está en intimidad con su Dios, Dios se va a revelar. Dios se va a revelar a su vida. Dios le va a dar una palabra. Dios le va a dar el conocimiento o Dios le va a alumbrar para que sepa la necesidad de cada persona. Como lo hacía con Eliseo, ¿recuerda? Como lo hizo con Elías, un hombre que siempre estaba en las rodillas, siempre estaba buscando al Señor. Como lo hizo ¿con quién? Con Abraham. Abraham era su amigo. ¿Qué era Abraham? Creo que está en el capítulo 2 de Santiago, versículo 23. Abajo, en la última parte, dice esa escritura que Abraham era amigo de Dios por haberle creído a Dios, se le contó por justicia, pero fue amigo de Dios. A ver si lo tiene por ahí. ¿Qué dice? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire qué tremendo. Y Abraham, ¿qué hacía? Altar a Dios. ¿Cuánto altar estás haciendo para Dios? ¿Cuánto tiempo estás tomando para estar con Él? Te hablo esto porque realmente a mí Dios me ha bendecido en eso. He hecho ayuno, he hecho de todo. Con mi esposa hemos hecho de todo. Nos hemos revolcado en el piso pidiendo misericordia, lo que sea. Pero una de las cosas que nos ha bendecido es tener esa comunión permanente con Dios. Hemos sentido la voz de Dios. Hemos llorado de agradecimiento porque el Señor nos ha visitado. Señor, visítanos. Visítanos. Dios va a visitar a gente que tiene intimidad con Dios. Y para tener intimidad, amistad con Dios, primero tenés que arreglar las cosas acá abajo. Con tu vida misma primero, renunciando, limpiándote. Luego con tu prójimo, con tu cónyuge. Porque a veces es tremendo lo que suele pasar en nuestra vida. Y no tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que arreglar nuestra situación. Porque todo lo que brilla no es oro a veces. No nos confundamos. Porque no miremos lo que mira el hombre, como le dijo Dios a Samuel. Tú mira lo que está afuera. ¿De qué le quiso decir? Mirá la apariencia, la fachada, lo lindo que es. Pero dijo Dios, yo miro otra cosa, miro el corazón. Y a veces la apariencia engaña. A veces todo un cristiano por fuera, pero adentro da mucho que desear. En la casa es un diablo, una diabla. Ojalá no pase con nosotros eso. Y a veces uno cuenta una cosa, uno cuenta... El otro día enseñaba en la convención. ¿Cuántas campanas tenemos que usar, escuchar, como pastores nosotros? Si viene un matrimonio, las dos. Pero yo escucho 3, porque escucho las dos del matrimonio, uno, otro, pero escucho la campana del Espíritu Santo. Esa no falla, no falla. Dios habla, Dios nos muestra, Dios hace su obra. Pero para eso... tenemos que tener intimidad con el Señor, hablar con Dios, dejar que Dios nos hable, que Él nos ministre. Y si no lo estaba haciendo, póngase
estos días en la presencia de Dios. Porque esa comunión le va a ayudar a consagrarse, le va a ayudar a ser más fiel a los cultos, le va a ayudar a ser fiel al matrimonio, a pedir perdón, tantas cosas. Le va a ayudar a estar cerca de los siervos de Dios, le va a ayudar a obedecer al llamado si Dios le ha hablado. Pero estemos en comunión con Dios. La otra vuelta hablaba con alguien y me dijo, pastor, si yo le hubiera hecho caso, no estaría hoy como estoy. Si yo hubiera obedecido al llamado, no estaría así con mi familia. Y bueno, le digo, ahora vas a tener que pasar la prueba y clamar a Dios. No te queda otra. Por eso es importante tener comunión con Dios. Y el que está en el secreto de Dios, Dios le va a revelar su secreto. Jeremías 23, 22. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mire qué tremendo. No solo para ustedes, para nosotros también. Si nosotros estamos en el secreto de Dios, nosotros vamos a hacer volver a aquella gente que está en el mal camino. ¿Por qué? Porque van a oír la palabra del cielo. Pero vamos a estar en el secreto. Dios nos va a revelar su palabra. Dios nos va a revelar la condición del hombre, de la mujer. No vamos a ser engañados. Tener esa relación con Dios, tener esa amistad con el Señor. Sea amigo de Dios. Que Dios pueda confiar en nosotros toda esa gloria que tiene. ¿Cuántos creen que va a venir un avivamiento? Hasta que no tengamos esa comunión, esa confianza en Dios, Dios no puede depositar nada. Porque darle tanta gloria a un hombre, a una mujer que no tiene intimidad con Dios, es como darle una escopeta a un mono. El mono no sabe y no... Pero cuando vos tenés esa comunión con Dios, esa gloria de Dios va a venir. Te va a ministrar, vas a hablar en lengua, vas a profetizar, te vas a limpiar de todas las cosas, vas a estar cerca de los siervos de Dios, vas a amar la obra de Dios, vas a servir a Dios, vas a poner todo lo que tenés, vas a diezmar también, vas a orar también. Vas a llorar en la presencia de Dios y vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Tener una intimidad con el Señor, una buena relación con Dios. Depende de nosotros, pero depende que nosotros arreglemos con nuestro hermano, con nuestro matrimonio, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque si no se corta esa comunión con Dios. Si no amamos al hermano, hay gente que todavía no puede pasar a uno a otro. Y lo mira y dice, sí, yo lo quiero, pero si no sacás eso, nunca vas a poder entrar a la misma presencia de Dios, del trono de Dios. Pero Dios me está enseñando a mí, primeramente, a tener esa intimidad, a hablar con Él. Y ¿sabe una cosa? Que yo conozco la voz de Dios. Porque a mí Dios me habló en voz audible cuando fui a la iglesia donde estaba Anita, de su papá, de su mamá. Y yo sé que el Espíritu Santo era, que Dios era. Escuché la voz de Dios hablándome claramente. Y después también seguí escuchando la voz de Dios. Dios me daba la condición de cada persona. Es más, me casé con mi esposa porque ni bien yo estaba en un aniversario, algo que sentí en mi espalda, y pensé que alguien me iba a asustar algo, me di vuelta y no había nadie, y miré hacia allá y el Espíritu Santo me dijo, una de esas chicas que está ahí va a ser tu compañera. Y yo le creí a Dios. Y mira, ahora la tengo. Hace 33 años. ¿Qué le parece? Qué importante es conocer la voz del Espíritu Santo. Pero la voz del Espíritu Santo se apaga cuando nosotros desobedecemos. Cuando nosotros no le hacemos caso,
Cuando de repente el Señor nos despierta por la madrugada o en cualquier momento nos lleva a orar. Y a nosotros nos pasa. A mi esposa más seguido todavía. Porque a veces he estado orando a la madrugada, me levanto a tomar mate, se levanta mi esposa, me está llevando unos mates, la agarra el Espíritu Santo y se me terminó el mate. Y tengo que orar con ella. Y siempre le pasa. Pero yo agradezco a Dios por eso. Porque el mate lo puedo tomar después, ¿qué va a hacer? Siempre se me enfría. Pero le agarra a orar y bueno, yo tengo que orar, ¿cómo me voy a quedar afuera? Y eso es, ¿por qué? Porque se está en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a tener intimidad. ¿Quiere tener intimidad con el Señor? Si andaba medio rebeldón, si andaba medio enclenque, como dice el gaucho, si andaba con un pie adentro, otro afuera, en esta noche, dígale, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero arrepentirme, pero quiero tener esa comunión. Quiero experimentarte, a ver si es verdad. Yo le aseguro que es verdad. He visto tremendos milagros en este tiempo, pero Dios me ha ayudado. Y en la fuerza, en todo lo que queremos para que la gente venga, para que la gente corremos para acá, para allá. Y está bien, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero hay una parte donde nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor, esa intimidad, esa amistad. Y el que está en el secreto de Dios, Dios le revela el secreto. Por eso es importante que nosotros podamos, no solamente en la iglesia, no solamente en el trabajo, sino en nuestra casa, tener un lugar donde podemos tener comunión con el Señor, amistad, intimidad. Y cuando habla de intimidad es que yo le cuento todo a Dios. Le digo todo al Señor, lo que me pasa, lo que me falta. ¿Vio como le contaba esa madrugada? Señor, tú me dijiste, ¿cómo no voy a poder pagar eso? Escucho de uno, de otro, a veces escucho la radio uruguaya y hablan de millones de dólares que llevaron para acá, para allá. Y Señor, tú eres un Dios tan grande. Eres un Dios que eres el dueño de todo. Dame lo que tengo que pagar. Y el Señor lo hace. ¿O no? Porque le hablo como un niño quizá, o quizá Dios dice, bueno, a este que depende, que quiere, bueno, lo voy a ayudar. A mi esposa lo mismo, porque somos seres humanos limitados. Pero hermano, que la intimidad con el Señor no falte, porque también vamos a crecer de esa manera. También vamos a crecer, también nos vamos a afirmar en la iglesia. También vamos a servir a Dios y vamos a pasar por encima de los obstáculos. Cuando usted le diga venir a servir al Señor, usted no le va a decir no. Usted va a decir voy a hacer un tiempo, voy a ir. Porque me bendice servir al Señor. Me bendice hacer la voluntad de Dios. Me bendice obedecer a los siervos de Dios. Eso es hermoso. Pero tenemos que oír su voz. Y de la única manera que oímos su voz es apartándonos a un lugar solo, desierto, que Dios nos ayude. Y a veces pasa que te molestan. Hoy a la madrugada, a la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, le digo a mi esposa, me voy a orar. Me fui a orar ahí a la pieza en Lobo. Y bueno, me costó orar hoy, en ese momento. Después me fui a orar más tarde y cerré la puerta. Porque el nieto más chico se me fue y empezó a saltar arriba de mi espalda y decía, en el nombre de Jesús, como yo oraba, él también oraba, yo hablaba en lengua, él también hablaba en lengua, me hacía burla, pero bueno, yo decía, ¿y cómo lo voy a correr? Digo, algo le va a tocar, alguna cosa le va a pasar a este niño, pero si yo le digo, déjame que estoy orando, así que oré durante un tiempo largo con él, jineteándome arriba y zapateando. Y para colmo es pesado y pega fuerte. Pero bueno, yo oraba, daba gracias a Dios. Y de repente me salió Jesús, porque vio. Pero después a la tarde nuevamente me tiré a orar y bueno, ahí cerré la puerta, ya sabía. Y bueno, para orar, para buscar al Señor. Qué importante, hermano, es tener intimidad con el Señor. Apartarse, tener un tiempo. Y que nada te moleste. Aún apagar el celular, porque justo en el momento que vos estás orando y queriendo entrar en la presencia de Dios, o suena el celular, un mensaje, y el ser humano es tan dado, enseguida aprieta y dice, ¿a mí quién? Y ¿le pasó? ¿Le pasó? Entonces apague el celular y después préndalo.
pero apague el celular en ese momento que está conectado con Dios. Conéctese con el celular de arriba. Él le va a hablar y le va a traer un mensaje poderoso. El mensaje del celular puede ser un saludo, puede ser también una mala noticia, o puede ser tantas cosas que de repente el enemigo usa para sacarte de la presencia de Dios. Pero apagá el celular y escondete con Dios. Y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y en esta noche, Dios va a hacer algo con tu vida. Dios va a hacer algo ahí dentro de tu corazón. Dios va a transformar tu alma. Yo lo creo. El Espíritu Santo te va a tocar. El Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa en tu vida. Pero vos, como cristiano, como hijo de Dios, tenés que tener en tu vida una determinación para tener intimidad, amistad con Dios, para buscar a Dios. Jesús lo hacía. Jesús estaba con la multitud. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús estaba con la gente. Jesús creía por los discípulos, pero iba y oraba. Estaba con su Padre. Y a veces a la noche, a veces a la madrugada, pero él estaba con su Padre. Elías estaba con Dios. Abraham estaba con Dios. Si nos ponemos a nombrar de tantos hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, tremendo lo que Dios hizo con cada uno de ellos. ¿No lo podrá hacer Dios con nosotros para tener una palabra, para tener una revelación, para tener conocimiento, para saber, tener discernimiento de qué le está pasando a mi hermano, a mi hermana? Con nosotros como pastores, pero vos como cristiano, ¿qué le está pasando a mi familia? ¿Cómo Dios va a hacer, me va a hablar? El otro día estábamos orando para que alguien fuera a limpiar el templo y orábamos y buscábamos al Señor y nosotros lo hacemos y de repente alguien llamó, uno de los colaboradores que no conoce mucho de lo que es el movimiento, pero está conociendo, y me dice: pastor, ¿está en su casa? Sí, le digo, estamos en casa. ¿A qué hora puedo ir? Y cuando vos quieras. Eran como la 1 de la tarde. Ese día era un día domingo, día de reunión. Y yo estaba por limpiar el templo con mi esposa. Pero de repente él me dice: ¿sabe qué? Estaba orando y Dios me dijo: andá al templo, andá a la iglesia, andá a la casa del pastor y de la pastora, porque tenés que limpiar el templo. Gloria a Dios, le dije. Dios te habló. Dios te habló. Aleluya. Que Dios te pueda hablar para hacer las cosas de la obra al lado de los siervos de Dios. Porque a veces Dios le habla a los siervos de Dios. Y a veces los siervos de Dios te dan una palabra y de repente vos ponés un parate ahí. No. Esto sí, pero lo otro no. Pero cuando Dios le habla a alguien, viene. Este vino corriendo, es uno de los que quedó para predicar la palabra allí en casa mañana, el domingo digo. Y Dios los está tocando, los está tomando. Y parece que son sordos, parece que no ven nada, pero Dios les está hablando. Dios les está hablando. Y Dios te está hablando para que te pongas en marcha con la intimidad con Dios, con la amistad con Dios, para que puedas hacer la obra de Dios en una dimensión mayor. Para que puedas servir a Dios. Pero quita de vos las limitaciones. Quita de vos todas aquellas cosas que te desaniman, todas aquellas cosas que te hablan en contra al mismo Satanás, el mismo infierno. Y a veces personas de afuera, o personas de adentro, o personas de tu familia que te dicen: no tenés que servir a Dios. Pero vos ponete en amistad con Dios en esta noche. Decirle: Señor, desde hoy en adelante, todos los días voy a estar en amistad con Dios. Y voy a creer que Dios me va a hablar. Que Dios me va a hablar. Y aún Dios me va a hablar y no me voy a hacer sordo a la necesidad. Cuando Dios me dice: tenés que dar esto para la obra. ¿Cuántos de ustedes Dios quizás le ha hablado que tienen que dar algo para la obra y todavía lo tienen guardado y después lo pierden? Sea un dinero, sea un terreno, sea un vehículo, lo que sea, que Dios le ha dicho que tiene que darlo y no lo da. Y después pierde todo. No obedeció a esa voz. Porque el diablo dice: no lo des, no lo haga, porque te va a faltar.
Porque mirá lo que te va a pasar, porque esto, porque lo otro. Como te dice para el diezmo, no del diezmo porque después te va a faltar. Y tantas otras cosas que el enemigo habla para que nosotros no podamos hacer la obra del Señor con libertad, para que no podamos servir a Dios al lado de los siervos de Dios. Pero si vos podés en intimidad con Dios, vas a ser ¿cómo? Obediente. Vas a obedecer al Señor. Y el Señor te va a bendecir, te va a ayudar. Vas a estar blando. Vas a oír el mensaje de Dios y ese mensaje de Dios lo vas a llevar a cabo. Vas a venir y le vas a decir, pastor, pastora, Dios me dijo esto, lo otro. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Porque vas a estar en intimidad con el Señor, en amistad con Dios, en tus rodillas, en tu cama, cuando estás a la madrugada orando, hablando con el Señor. Obedecele a ese Dios que habla, no falla y te va a bendecir. ¿Crees eso?